El día 22 de febrero del presente, atendiendo a una invitación del Instituto Politécnico Nacional, tuve el honor de participar en la mesa de trabajo ¿Hacia dónde va la ciencia en México?, con la finalidad de revisar las principales tendencias y avances de la ciencia en el mundo y en México desde las tres perspectivas: académica, sectorial y tecnológica. Esta dinámica se circunscribe en el marco del convenio tripartito entre la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias, y el propósito de la misma es el de detectar áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, y contribuir así a la planeación de las actividades de investigación en ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se lleven a cabo a nivel nacional, estatal y regional, y 2, la formación de recursos humanos de alto nivel. En este sentido, la participación de un servidor giró alrededor de la siguiente exposición de ideas. La ciencia, vista como el campo culmen del conocimiento humano, puede ser vista tanto como un proceso que como un resultado. Es un proceso ya que ninguna área del saber ha sido completa y totalmente agotada. Al contrario, al igual que la hidra de Lerna, tal pareciera que por cada conocimiento nuevo que adquirimos, surgen 2 o más cuestionamientos adicionales. Pero también la ciencia es un resultado, ya que la misma, aun y cuando es inacabada, nos presenta muchas respuestas en ese caminar hacia el saber, respuestas prácticas, aplicables y sobre todo clarificadoras de la vida, nuestro entorno y nosotros mismos. La imagen del científico como alguien imbuido en abstracciones ininteligibles ha sido reemplazada por aquella de alguien comprometido con su campo disciplinario, cuya labor hace avanzar el conocimiento hacia nuevas fronteras. En este escenario, uno de los principales retos que enfrenta la ciencia y el científico es precisamente esa capacidad necesaria y requerida de masificar el conocimiento para hacerlo social, es decir, la habilidad de informar y comunicar. Cuando señalamos que esa capacidad es necesaria, nos referimos a esa necesidad que nace de demostrar la importancia del quehacer científico ante quienes patrocinan sus actividades. Si no saben qué se hace, por qué se hace y para qué se hace, es muy difícil que la labor encuentre quien desea apoyarla. La otra capacidad es requerida, en el sentido de la condición sin la cual el conocimiento pierde toda relevancia y pertinencia, al no ser entendido, asimilado y utilizado. Este escenario establece la imperiosa necesidad de abordar la cuestión de informar y comunicar desde la perspectiva de la ciencia, y para ello es menester entender los fenómenos que giran alrededor de esta temática, en función de la información en sí, los medios para y el objeto de. Como menciona Rodrigo Alsina, no con la intención de persuadir, hacer creer, o manipular, hacer, sino la de hacer saber. Ha pasado tiempo desde que Harold Dwight Laswell, pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación, propuso en 1948 su modelo de comunicación que hacía énfasis en responder a las preguntas: ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿Por qué medio? Es decir, ¿cómo? ¿Y con qué efectos? O sea, ¿para qué? Aún así, es un modelo vigente que sintetiza los aspectos clave del proceso. El quién se refiere al emisor y se centra en el análisis del control de la información. Este quién es el científico quien inicia el proceso de información priorizando, agrupando e integrando lo que desea transmitirse. Este es el primer paso del proceso y adquiere una relevancia tal, pues como iniciador del proceso revestirá de calidad en las etapas subsecuentes. En este sentido, el científico debe adoptar 2 posiciones claves. Una como generador de conocimiento, donde se reviste de su formación y experiencia, y la otra como aplicador del conocimiento, donde debe adoptar el papel del usuario de la información. Ambas posturas lo llevarán a decidir sobre la información a transmitir. El qué es propiamente el mensaje y se centra en el análisis del contenido, es decir, de la información en sí, que se estructurará de manera inteligible para
no ser solo transmitida, sino entendida y asimilada. En ocasiones ese qué, es decir, el contenido del mensaje, deberá adecuar su sintaxis para hacerlo accesible al usuario de la información. Una información que solo es accesible para el reducido núcleo científico afín genera una dinámica de alto nivel en cuanto al avance de la ciencia, pero se ve mermada por la no sociabilización del conocimiento. El a quién se centra en el receptor de la información e implica un análisis de la audiencia en dos sentidos. Uno para que el campo del saber llegue hasta ellos y el otro para que ellos se muevan hacia el campo del saber. Lo primero se refiere a que la información sea entendida por el usuario. Para ello, las características personales, profesionales y sociales deben ser consideradas en el proceso. Lo segundo se refiere a que la información sea asimilada por el usuario, entendiéndose asimilar como el propiciar un cambio perceptible en él. El cómo se refiere al canal de transmisión de la información, es decir, al medio que se utilizará para hacer llegar la información al usuario final. En este punto, en la actualidad tenemos una desbordante gama de maneras de comunicar. Los papers y e-prints, incluyendo sus modalidades pre, post y per-view, que se enfocan en un selecto grupo de usuarios de la información, deben de alguna forma ser sociabilizados para que el conocimiento sea trascendente en el sentido de llegar a ser un factor de cambio. Este proceso de socialización del conocimiento no lo demerita por usar canales masivos y sintaxis común, sino que lo hace accesible para el grueso de la sociedad. Videos, presentaciones, audios, incluso el uso de las redes sociales, debe aceptar que el mensaje debe ser presentado de manera atractiva, forma, y sustantiva, fondo. Lo primero para que exista el interés inicial del usuario para acceder a él, llevar el conocimiento al usuario. Y lo segundo para que la información tenga la calidad requerida para propiciar un cambio, llevar el usuario al conocimiento. Por último, en cuanto al modelo de comunicación, el para qué se refiere precisamente al efecto deseado en la transmisión del conocimiento. Del primer momento del proceso, cuando el científico, emisor, lo inicia, existe una intencionalidad subyacente en el mismo, y en este sentido es necesario anotar que la meta más noble, sino en realidad que la última meta de la transmisión del conocimiento es la de generar un cambio perceptible social. Este cambio, cuya característica es la de representar una mejora en las condiciones sociales, implica el reacomodo de los factores relativos al conocimiento y su aplicación, pero genera al mismo tiempo una dinámica que permite no solo sostener, sino valorar la ciencia. La generación y aplicación del conocimiento, y por ende su información y comunicación, cuando se reviste del carácter de innovador, requiere que sea relevante, coherente y pertinente. La característica de relevancia obliga a hacer un análisis concienzudo para determinar qué es lo que se investigará, aplicará, informará. Es un hecho que en la actualidad el cúmulo de información es tal que prácticamente es imposible, además de impráctico, el tratar de ver, comprender y dominar todo. Por lo que relevancia se enfoca en lo que realmente es importante en función de que genera las bases para el desarrollo subsecuente. La coherencia retoma las características de la realidad contempladas en el concepto anterior y las concatena de tal manera que el desarrollo del proceso no atomice el avance de la ciencia hasta un nivel en que ésta se vuelva impráctica, sino que el conocimiento se va integrando en un proceso cíclico, repetitivo y armónico. Por último, por pertinencia se entenderá que el proceso mismo, investigar, aplicar, informar, tenderá a reflejar las características y condiciones imperantes en la realidad, en el medio personal, profesional y social. Los retos a los que se enfrenta la ciencia en la etapa final de informar y comunicar sus resultados son considerables, pero en la medida que estos sean abordados con creatividad, decisión, congruencia, carácter y compromiso, permitirán construir entre todos una sociedad ordenada, armónica y con grandes oportunidades de desarrollo.